No les tocó la lotería, pero sintieron algo muy parecido. Son las sonrisas de los adjudicatarios de pisos de protección oficial del año 2008. Eran las llaves de una vivienda digna a un precio asequible, casi un sueño para muchos. Ahora, algunos de estos escenarios de cuentos de hadas parecen más castillos deshabitados. Uno de los requisitos que impone la Administración para adquirir una vivienda de protección oficial o VPO es utilizarla como residencia habitual. Detrás de estas persianas protegidas, en Valladolid, vida lo que se dice vida, no hay, según los vecinos. Pues tiene puesto un mecanismo donde enciende la luz a la misma hora, apaga a la misma hora, es decir, bueno, y conocemos que está desocupada, incluso llega correspondencia a una empresa que figura fuera, incluso está inscrita como fuera del término municipal de Valladolid. Es solo un ejemplo, según ellos, muchos de estos bloques esconden trampas parecidas. Tenemos conocimiento de que hay un porcentaje, no sabemos exactamente el porcentaje, pero hay un porcentaje significativo de viviendas desocupadas después de casi 4 años de existir el barrio. Esos propietarios, en la mayoría de los casos, tienen puesto el nombre en el buzón, son viviendas que vienen habitualmente a recoger la correspondencia, etcétera. Con lo cual son viviendas vacías por personas que no necesitan la vivienda porque no están viviendo aquí. Les toca una vivienda protegida, la pagan mes a mes, igual que la luz, el agua y los gastos de comunidad, pero no viven aquí. ¿Especulan? Sospechamos que sí, porque no tiene sentido que después de 4 años de que están entregadas las primeras viviendas del que el barrio está en marcha, pues que no haya ninguna perspectiva ni un atisbo de venir a vivir. A simple vista no parece la forma más rápida de enriquecerse, ni la más fácil. Pues realmente, si ese es el motivo por el que puedan estar desocupadas, me parece que es un motivo totalmente inútil. La vivienda de protección pública tiene un precio limitado y tiene un precio limitado durante 30 años de vida, como todas las viviendas de protección pública. Y en todo caso, el enriquecimiento que se pueda producir va a estar en todo caso controlado por la Administración, porque desde el momento en que se pretende una transmisión de esa vivienda hay que formalizar una escritura pública de compraventa, etcétera, y en las segundas transmisiones los notarios, antes de hacer la transmisión, nos comunican a nosotros que hay una transmisión de esa vivienda de protección pública, de tal manera que conocemos los datos del comprador y los datos del vendedor, y se comprueba que el precio no sea el máximo, no esté por encima del máximo legalmente establecido, y además el comprador debe cumplir los requisitos para acceder a esa vivienda protegida en cuanto al límite de ingresos y que no disponga de otras viviendas en las que poder vivir. Sí, pero bueno, yo no sé si la picaresca es amplia, no sé. Vamos a ver, lo que sí que es cierto es que hay una restricción que no se pueden vender hasta pasados 15 años desde la adjudicación. Bueno, no sé si alguien quiere aguantar los 15 años o tiene previsto algún otro tipo de cosa. Lo cierto es que las viviendas siguen vacías, que las viviendas habría sin duda demanda para ocuparlas y bueno, pues ahí siguen estando, con lo cual es algo que se ha invertido, que ha puesto, digamos, que las diferentes administraciones dinero encima de la mesa para que abaratar el precio de esa vivienda, pues que a día de hoy, después de transcurridos 4 años, no haya ningún intento de venir a ocupar la vivienda de forma habitual, bueno, pues parece que indica que las intenciones son un poco claras. La ley no puede ser más clara. No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente es motivo de desahucio administrativo. Yo vivo en un bloque de protección oficial y estoy observando que un vecino pues no viene por aquí, veo que no vive en su vivienda. Me gustaría saber dónde y cómo puedo denunciarlo. En su sitio es la Junta de Castilla y León, en Fomento, ese caso. En Fomento, la Junta de Castilla y León. Tenéis que poner en contacto con ellos y ver cómo se haría el trámite en ese caso. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, hombre. Una vez que recibimos una denuncia y que hay indicios suficientes como para pensar que se pudiera estar cometiendo alguna infracción desde el punto de vista de vivienda, lo que se hace es abrir unas diligencias previas y se hace esa investigación de pedir datos al ayuntamiento, pedir temas de consumos, etcétera, para comprobar, hacer requerimientos a la persona que presuntamente no vive ahí para que demuestre si vive o no vive o si existen circunstancias por las cuales se justifica que esa persona no está viviendo ahí. En Sahagún, en León, sí que hubo denuncias y tras las inspecciones se demostró que había vida dentro de los pisos y que quienes los ocupaban eran los adjudicatarios. Para las autoridades, las rencillas entre vecinos motivaron las acusaciones. La teoría de la especulación no convence tampoco ni a agentes inmobiliarios ni a promotores. Para descalificar la vivienda, creo que en aquella época había que esperar 15 años para descalificarla, ahora ya son 30. Entonces, bueno, un enriquecimiento a 15 años, pues ya digo, no teniendo vivienda en propiedad, ¿no? O sea, digamos, es mucho más lo que se ha escrito, lo que se comenta o lo que se dice, que yo creo que lo que al final sucede. Sin embargo, ahora mismo, quien compra una vivienda de protección, si la intentase vender, pues el beneficio sería ridículo,
no creo que haya incentivos para ese tipo de especulación. La pregunta continúa sin respuesta. ¿Por qué hay viviendas de protección oficial vacías? El hecho de que haya algunas viviendas de protección pública vacías, bueno, pues se pueden deber a diversas circunstancias, desde un tema de cambio laboral, un tema de que se haya tenido que mover por motivos familiares, simplemente por un motivo de que la vivienda no se adapta a las necesidades, una discapacidad sobrevenida, etcétera. Bueno, puede haber diferentes circunstancias. Detrás de cada puerta hay una historia y ahí no pueden entrar nuestras cámaras, pero Internet se ha convertido en una ventana desde la que acceder al interior de muchos hogares. Tengo una duda, y es que tengo una vivienda de protección oficial hará unos 3 años. Ahora quiero irme a vivir con mi novio que vive en otra localidad. Quiero separarme y vivo en una vivienda de protección oficial. Por favor, deja de considerar especulador a quien compró hace 5, 10 o 15 años una vivienda y que lo que necesita o pretende es pasar de 2 a 3 habitaciones. A mi mujer y a mí nos trasladaron hace año y medio a Canarias, por lo que tuvimos que dejar nuestro piso deshabitado. En Castilla y León existen actualmente casas vacías y hay 40.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida de la Junta, una cifra que no tiene por qué corresponder con posibles compradores. Sigue habiendo stock, ya no solo de vivienda libre, tal y como comento, sino también de vivienda de protección. Lo primero que hay que ver es si hay necesidad de esas viviendas, porque el stock de vivienda es grande, entonces quizás no haya necesidad todavía de engrosar la bolsa de viviendas con nuevas viviendas. Parece que hay oferta y hay demanda, pero las compras no se llegan a materializar. Fundamentalmente ha sido financiación y fundamentalmente también personas jóvenes, ¿no? que debido a las dificultades o al endurecimiento de las condiciones por las entidades financieras no han podido o bien aportar ese 20% que les exigían o no han encontrado quien avalara lo que les exigía el banco y por eso se han producido la inmensa mayoría de las renuncias. El acceso al crédito ahora mismo es muy complicado. Las entidades financieras además tienen su propio stock de viviendas que también tiene que absorberse por parte del mercado y eso dificulta en gran medida el acceso al crédito. Pero además también hay una segunda circunstancia que es la situación laboral, es decir, gente que pensaba adquirir una vivienda, pues en estos momentos en que la situación laboral es mucho más inestable, prefiere posponer esa decisión, posponer esa compra a un momento posterior en los que tenga una mayor seguridad laboral. Unos porque no tienen acceso fácil a la financiación y otros porque ahora prefieren pisos libres. Hoy día están bastante equiparadas y el precio en Ávila concretamente, pues el precio de una vivienda libre y el precio de una vivienda de protección en similares características, pues prácticamente están bastante próximas. Algo que hace unos años no ocurría. El precio de vivienda de protección oficial lo marcan los módulos, entonces muchos de estos módulos no se han actualizado lo suficiente, con lo cual no han seguido la evolución del mercado y ese diferencial se ha ido recortando conforme han ido bajando los precios de la venta de vivienda privada, que esa sí que va muy ceñida a la demanda. Escasean los compradores y los promotores ya ni se inmutan ante solares municipales. Pues había varios solares de propiedad municipal que nos decían que en breve pues iba a levantar la edificación y las viviendas y después de 3 años pues vemos que siguen vacías. Ha habido varios intentos de varias promotoras, constructoras para cogerlo y a día de hoy pues por razones de impago, por a veces condiciones de los contratos de diferentes parcelas pues no se ha podido o ninguna está dispuesta a hacerlo por el momento y esperemos que se puedan hacer. A partir de la entrada de la crisis ya el suelo no es más ventajoso y la demanda tampoco está siendo constante. O sea, digamos, prácticamente las ventajas han desaparecido, lo que es para el promotor. La Junta de Castilla y León ha promovido desde el año 2003 más de 44.600 viviendas de protección oficial. No se sabe a ciencia cierta en cuántas se enciende la luz de la mesilla por las noches, pero ahora sabemos que algunos intentos de estafa, los cambios de vida y las dificultades económicas están detrás de los pisos vacíos.